la ley su participación? Ninguna. O sea, prácticamente seguirán siendo los comunicadores y los propietarios de los medios los que hagan comunicación Por lo tanto, proponemos que debería haber un artículo en donde se hable de audiencias públicas. Es decir, que los medios de comunicación pública y privados garantizarán al menos 1 hora diaria para la participación ciudadana en los medios de comunicación, de forma directa, tanto de forma individual como colectiva, para la difusión de las capacidades, iniciativas, actividades, denuncias y más acciones de interés común. Hay que establecer en esta ley el espacio democrático de participación ciudadana en los medios de comunicación. Porque si no, ¿qué hemos garantizado a la ciudadanía? Absolutamente nada. Refiriendo al tema de la institucionalidad, al sistema de la comunicación. Aquí ha habido varias observaciones y estamos totalmente de acuerdo. En un Estado intercultural y plurinacional no podemos hablar únicamente de un consejo de regulación de medios. Nosotros estamos planteando que este consejo, que sigue siguiendo el mismo modelo del Estado colonial, tiene que interculturalizarse. Entonces, por lo tanto, así como hay preocupación respecto al tema de género, ahí hay un avance importante, por ejemplo, en esta ley, y así deberíamos hacer en todas las leyes, garantizar la presencia de hombres y mujeres en los espacios donde se toman decisiones. Y ahí me parece que hay un avance muy importante en el artículo 8, cuando se refiere a la designación, cuando se garantiza precisamente la paridad de género de hombres y mujeres. Pero ¿dónde está el vacío de esta ley? Cuando no se garantiza la interculturalidad. Otra vez, volvemos al Estado colonial, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, proponemos que en el artículo 38, además de garantizar la paridad de género, se garantice también la participación intercultural. Es decir, la presencia de comunidades, pueblos, nacionalidades, de afros y montubios en los espacios democráticos donde se toman decisiones. Y esto realmente sería una violentación a la Constitución, pues si no se incluye esto, porque ya en la Constitución se ha establecido este aspecto. Y luego, en este sentido, también consideramos que de hecho este Consejo debe dar cuenta no al gobierno de turno, sino precisamente a ese Estado plurinacional al cual precisamente pretende esta ley beneficiar en la generación de una comunicación para todo el pueblo ecuatoriano. Respecto a los órganos de protección y defensa de derechos ya relacionados con los medios públicos, la conformación del Directorio de Medios Públicos de Comunicación, aquí prácticamente no aparecen otra vez los representantes de las organizaciones sociales nacionales de los pueblos afro, montubio e indígenas. Están representantes, están los sectores, dicen, de participación, pero siguen excluidos la representación de las organizaciones nacionales de los pueblos montubios, afros e indígenas. En este sentido, proponemos que en el artículo 54 debe incluirse otro literal en el que se incluya precisamente la representación de las organizaciones sociales nacionales. Porque si no, prácticamente, nuevamente, los espacios públicos, los medios públicos de comunicación seguirían reproduciendo este modelo colonial de hacer la comunicación. Es decir, solo desde la cultura única y desde la lengua única, cuando el Ecuador prácticamente ha sido ya reconocido y garantizado como Estado intercultural y plurinacional. Y aquí también debemos insistir que el derecho colectivo numeral 16 del artículo, en este caso 57, está claramente evidenciado que tenemos derecho a tener representación en los espacios donde se definan las políticas públicas. Por otro lado, en el tema fundamental de mi observación, los medios de comunicación comunitarios. Aquí se parece que la Comisión, no sé si realmente pecó de desconocimiento o no quiso dar el paso fundamental. Aquí nosotros consideramos que la definición de los medios de comunicación no puede dejarse al simple hecho de que vivan del viento. El creer que los medios de comunicación prácticamente comunitarios solamente tienen fines sociales y consecuentemente ahí terminan, eso me parece un error.
cuando nosotros ya habíamos aprobado incluso una ley de economía popular y solidaria donde está el sector comunitario. Consecuentemente proponemos, en vez de decir que no tiene fines de lucro y su rentabilidad social, debe decir, son parte de la economía popular y solidaria. Entonces, ¿cuándo vamos a avanzar en establecer la economía solidaria? Si seguimos pensando que lo comunitario es prácticamente un anexo de lo privado y lo público. Por lo tanto, nuestra propuesta en el artículo 62 en la definición. Pero aquí viene la contradicción de nuestro estimado parlamentario Mauro Andino, cuando presenta como uno de los pasos fundamentales la redistribución del espectro radioeléctrico. Ya termino, señor presidente. Pero vea lo que dice el texto, en el artículo 64. El Estado reservará el 33% del espectro radioeléctrico de radio y televisión para los medios de comunicación comunitaria de las frecuencias disponibles. O sea que ahí hay que aclarar, de las disponibles actualmente, porque si son de las disponibles actualmente, nada pues, prácticamente nada. Hay que establecer claramente que de esto se trata, o sea, eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución dice una redistribución equitativa en igualdad de condiciones. Y ahí estamos totalmente de acuerdo cuando dice todas las frecuencias tienen que ser revertidas al Estado para que éstas sean redistribuidas. Entonces ahí sí recomiendo, señor presidente de la Comisión, nosotros creemos que esta no puede quedar así y sería un error de decir de las frecuencias disponibles. Deberíamos decir hasta alcanzar su totalidad de forma progresiva, si no es prácticamente desde que inicie esta ley. Y finalmente, ¿cómo se va a financiar este sistema de comunicación comunitario si le dejamos prácticamente sin fines de lucro, cerrado? Creemos que definitivamente este tiene que estar garantizado como derecho colectivo por un capital semilla del mismo Estado y luego, por supuesto, debería el Estado facilitar crédito a los promotores, en este caso gobiernos comunitarios, organizaciones sociales, así como acaban de dar créditos, por ejemplo, para que se lleven el ingenio Astra. ¿No es cierto? Pueden dar crédito también para que los sectores de la comunicación comunitaria se fortalezcan. Y por supuesto, estos deben ser reinvertidos para fortalecer el sistema comunitario y siendo comunitario de comunicación, estos serán gestionados y administrados de forma comunitaria y con veeduría comunitaria y rendición de cuentas. Y de ser el caso, de ser necesario con la intervención de la justicia indígena. Porque si están en territorios comunitarios, si hay negligencia o errores, esta debería ser sometida a esta. Y finalmente, como decíamos, en los espacios destinados al Estado, ojo, no aparecen los derechos de la Pachamama, no aparece la soberanía alimentaria. Seguimos muriéndonos de la contaminación y no dejamos claramente establecida en esa ley que la comunicación tiene que ser la mayor arma para superar la contaminación. La comunicación tiene que ser la mayor arma para impulsar la soberanía en el Ecuador, soberanía alimentaria. Ha hablado 2 minutos más de lo que le da el reglamento. Tenía mis 5 minutos. No, ya, están 16:54. Bueno, con esto yo quiero agradecer, señor presidente, y querer dejar sentado que el sector comunitario de la comunicación no puede ser tratado como un anexo. Tal como establece la Constitución, tiene que ser equitativamente tratado y tiene que transformarse en un promotor del cambio estructural de la comunicación y, por supuesto, para lograr el suma causa en el Ecuador. Muchas gracias.